Les pido por favor que vayamos a Primero de Samuel. Primero de Samuel, vamos a leer solamente el verso 7, igual como hemos estado haciendo. Vamos a ir leyendo los versos por cada punto que voy a ir tocando. Primero de Samuel, capítulo 16, verso 7. Ven, hermanos, miren esto. Como se nos ha dicho, es la palabra de Dios, así que pongamos un poquito de atención mientras leemos y que el Señor bendiga su palabra. Dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lastimosamente, Saúl, a lo largo de estos 3 capítulos, que han sido el capítulo 13, 14 y 15, Saúl, mis hermanos, digo lastimosamente por su caída, porque da lástima, ha venido este hombre preparándonos el camino para la llegada por fin de David, quien va a ser mejor que Saúl en todo, desde que comenzamos a ver lo que hacen con él. Patrones, mis hermanos, por ejemplo, el de ungir a Saúl, se va a ver en este muchacho David de mejor manera, más amplio. Porque, por ejemplo, fue ungido 3 veces. Primero fue ungido en privado, segundo fue ungido ante el pueblo de Judá y luego ante todo Israel como un rey. ¿Para qué se ungía un rey? Como leí la semana pasada, no se ungía un rey para estar comiendo uvas, que llegaran a darle uvas y estar ahí sentadito, ¿verdad? Haciendo nada. Se ungía un rey para salvar a su pueblo, salvarlo de sus enemigos, para protegerlo. Saúl, mis hermanos, tuvo guerra continua contra los filisteos. ¿Recuerdan? Que sonaba bien chiva. Qué manera Saúl peleando continuamente contra los filisteos, pero nunca pudo echarlos, nunca pudo destruirlos. En cambio, David derrota a su campeón, derrota a Goliat, mis hermanos. Obviamente vamos a ver quién fue el que derrotó a ese Goliat. Los prepucios, vamos a leer también esa parte. Los prepucios que David le trae a Saúl, adivinen de quiénes eran. De los filisteos que Saúl nunca pudo echar. Entonces, si nosotros vemos acá, mis hermanos, David vemos esos patrones, pero en David se ven mejor, se ven en esplendor, en un hombre que fracasó, pero en David lo vemos que ha sido victorioso en esas cosas. Dios le dio a David dominio, victoria sobre cada uno de esos enemigos. David sí guió a su pueblo Israel, sí lo guió en el temor del Señor, y ahora lo vimos en la mañana, cosa que Saúl, mis hermanos, lastimosamente no hizo. Saúl, ese rey soberbio que no guió a Israel a temer al Señor, a seguir su palabra, y que más bien rechazó la autoridad de Dios, porque eso fue lo que hizo Saúl, rechazar la palabra de Dios, echarla a sus espaldas. Nunca se humilló cuando pecó, nunca se quebrantó delante del Señor por su pecado. Más bien, ¿qué hizo Saúl? Siempre estuvo excusándose, culpando a los demás. Buscó siempre además su beneficio propio. Ahora ha sido juzgado, ha sido rechazado, y en ese juicio de Dios sobre Saúl, uno puede preguntarse: ¿y ahora? ¿Qué le va a pasar a Israel? ¿Qué va a pasar con Israel que no tiene rey? ¿Vamos a volver a la época de los jueces, donde no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía? ¿Vamos a volver a esa época oscura? ¿Qué va a pasar con Israel? Pero gracias al Señor no vamos a volver a esa época oscura. Porque así como Dios se proveyó un sacerdote fiel cuando juzgó a Ofni y a Finés, aquellos hombres corruptos, hijos de Belial, también Dios ahora lo va a hacer. Va a traer salvación, va a traer guía a su pueblo Israel por medio de David, un humilde pastorcito de Belén, que desde aquí, mis hermanos, ya comienzan un montón de correspondencias bíblicas a conectar, a llevarnos a nosotros, un pastor de Belén, y nos llevan a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ese pastorcito de Belén, que a simple vista no califica para el oficio magno de ser un rey, es el que Dios va a utilizar, es el que Dios se va a servir para ponerlo como rey sobre su pueblo Israel. A mí me recuerda un corito hace tiempo que nosotros cantábamos cuando éramos niños,
Estaba basado en el Salmo 138. Esto es con respecto a ese Saúl orgulloso, soberbio, y un David humilde. Decía, ese salmito decía así: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Dice, y Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y esto, mis hermanos, a mí me recuerda algo que había dicho Ana en el capítulo 2 de este mismo libro de Samuel, que él abate y él enaltece. Dios, mis hermanos, ha rechazado a ese arrogante, a ese orgulloso, a ese falso Saúl, pero ha mirado a David, ha escogido a David, el hijo menor de Isaí. Y en ese juicio de Saúl, aunque nosotros vemos desesperanza, hay esperanza para el pueblo del Señor. Y esto nos recuerda y aún refuerza un poquito más lo que nosotros vimos la semana pasada. Dios no cambia su plan. Dios no cambia su plan. Dios no cambia su ser. Pero, mis hermanos, la relación con sus criaturas sí. Su plan sigue intacto. Rechazó a Saúl, pero se ha provisto a este muchacho David. Escoge a David para efectuar ¿qué? Ese plan que él tiene en la historia. A eso que nosotros podemos llamar un misterio, que va siendo poco a poco revelado en la historia. Y es, obviamente, culminándolo en el Señor Jesucristo. Ahora, de aquí en adelante, mis hermanos, lo que vamos a tener es a David como la figura principal de este libro. Yo creo que ya no voy a estar confundiéndome más con Saúl, Samuel y todo esto. Ahora ya voy a tener solamente, vamos a ver a David. Entonces va a ser más fácil. Y aunque más adelante vamos a ver a David como rey, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver ya en 2 de Samuel, lo vamos a ver ya como un rey. Vamos a conocer, mis hermanos, al hombre, a este David, el hombre según el corazón de Dios, el rey ideal, el estándar de todos los reyes que vendrían. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque David abrazaría, David se sometería a la palabra de Dios. David, mis hermanos, sería sensible al pecado, a ofender al Señor. Comencemos entonces con los primeros 3 versos. La orden de Dios, y dicen los primeros 3 versos del capítulo 16, dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Antes de recibir la orden de parte de Dios, Dios cuestiona a Samuel por seguir llorando por Saúl. Mis hermanos, miren, no está mal que Samuel estuviera llorando ahí a Saúl, que sintiera tristeza por su mal obrar, por el pecado que él hizo, porque el Señor lo rechazó. Pero es que Samuel sigue ahí lamentándolo, sigue ahí sufriendo por él, aun cuando ya Dios 2 veces lo había rechazado y le había dicho, yo me he buscado a un hombre mejor. Así que no hay vuelta atrás, Samuel. Yo no voy a dar vuelta atrás a mi plan. Lo he rechazado y ya he escogido uno mejor. Levántese entonces, Samuel, y haga lo que yo le voy a decir. Llene su cuerno de aceite. Recuerden, hermanos, el aceite se utilizaba para ungir, ¿verdad? Eso significaba básicamente y de una manera fácil de entender, que Dios capacitaba a ese hombre al cual él ungía. ¿Para qué? Para un oficio, ya fuera de sacerdote, de profeta o rey. Lo capacitaba. Dios venía y lo empoderaba con eso. Dios le iba a ayudar, lo equipaba. Entonces Dios manda a Samuel a la casa de un tal Isaí. Vamos por favor a Ruth 4. Josué, Jueces, Ruth. Y vamos a ir a Ruth 4. Y vamos a leer del 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Salmón fue el que se casó con Rahab, la ramera.
y ellos tuvieron a Salmón. Salmón engendró a Boz. Este fue el Boz que se casó con Ruth la moabita. Y Boz engendró a Obed con Ruth la moabita. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Y ustedes ven, mis hermanos, aquí tenemos al nieto de Ruth y Boz, el hombre que vive en Belén. ¿Belén de dónde es? De Judá. Y de ahí Dios manda a ungir a su Mesías. De ahí manda a ungir a quien Él va a poner como rey. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque según Génesis 49:10 decía esto: no será quitado el cetro de Judá. Algunos venía diciendo ya la escritura desde un principio. Por eso se llama un misterio en la historia. Algo nos viene revelando paso a paso el Señor en la Biblia a través de la historia. No está totalmente oculto, pero lo va revelando poco a poco. Y aquí con David obviamente ya va un poquito más de luz de lo que Dios nos está revelando. Números 24:17 dice: saldrá estrella de Jacob. ¿Y Jacob a quién tuvo? A Judá. Y se levantará cetro de Israel. Los cetros lo usaban los reyes. Era un palo con una pelota o diferente ahí, dorado o de oro, ¿verdad? Y lo tenían los reyes. Entonces, iba a salir un rey de Israel, precisamente de Judá, de la tribu de Judá. No era de Benjamín. Por eso, desde ahí, Saúl no es. Pero aquí ya nos están dando más, nos están revelando más este misterio. Era de esa tribu, de ese pueblito, de donde Dios se proveería para él un rey. Sí, ese es David. Eventualmente sería en David, nos apunta al Señor Jesucristo, quien es el ungido, el Mesías por excelencia, el rey definitivo que necesita su pueblo, del cual David solamente es una sombra o un tipo, como se dice en la teología. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las tribus, entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Eso dice Miqueas. Y allá Mateo dice de Miqueas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá el guiador que apacentará, y pongámosle cuidado a eso, porque más adelante lo podemos unir, que apacentará a mi pueblo Israel. Dice Juan 7:42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Aquí les di toda la luz de lo que está tratando de decirnos aquí el Señor. De este rey, de este ungimiento de David, nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor Jesucristo, el mejor rey que proveería para su pueblo Israel. Por eso Dios le dice a Samuel que de los hijos de Isaí es donde se ha provisto un rey, allá en Belén. Ahí es donde me he provisto un rey, no puede salir de otro lugar. Noten, Dios mismo ha escogido a su rey. Ya no es, mis hermanos, el que elige el pueblo como hizo Saúl, como se eligió a Saúl, que fue elección del pueblo. Este rey ahora es escogido por Dios. Es el cumplimiento de las profecías ahí, poco a poco que van avanzando hasta cumplir su objetivo en el Señor Jesucristo. Ahora Samuel le hace una pregunta al Señor. ¿Cómo voy a ir allá? Me está mandando a ungir un rey. Así que un golpe de estado. ¿Cómo voy a ir allá? Si Saúl se da cuenta, me mata. Tiene miedo Samuel. Aquí vemos, mis hermanos, que Samuel es un hombre de carne y hueso, un hombre débil también, que su fe también que tiene declives. A mí me recuerda también, y ahora Joan decía un ejemplo muy bueno. Mire, ahora usted tiene que ir allá a predicarle a los hitlerinos. ¿Cómo va a ser? Usted ha visto cómo ha matado a todo el mundo, pero vaya a predicarle el evangelio. A mí me acuerda también cuando Pablo le dicen, Ananías, le piden que vaya allá a bautizar a Ananías, le piden que vaya a bautizar a Pablo. ¿Pero qué había hecho Pablo? Había matado, había metido a la cárcel a un montón de creyentes. ¿Cómo voy a ir allá? Si Saúl se da cuenta, sigo con el problema de la confusión, si él se da cuenta, me mata, porque él va a pensar que es traición. Saúl va a pensar, me está traicionando el Samuelito. Saúl, mis hermanos, probablemente sigue luchando con la idea de que su reino se ha acabado y él no quiere, que él lo quiere seguir teniendo ahí. Un hermano decía, se subió al trono, ya no quiere bajarse. Imagínense, mis hermanos, Dios, ojalá se dé cuenta Saúl de que Samuel agarró para Belén a ungir a un hombre, lo mata. Entonces Dios le da una instrucción a Samuel.
Y de ninguna manera en esta instrucción Dios está diciéndole a Samuel que mienta. Pero para lo que va a ir a hacer allá, él tiene que llevarse tiene que ir a hacer un sacrificio. Así que le dice, tome una becerra, agarre una becerrita, tiene que ir a hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para ir a hacer un sacrificio. Saúl, mis hermanos, no tiene que darse cuenta de lo que tiene que ir a hacer Samuel allá, no tiene que saber más de los detalles del viaje que tiene Samuel a Belén, y Samuel no tiene que revelar más, ¿verdad? Si llega alguien a darse cuenta. Déjenme ponerlo de esta manera. Samuel, ¿a qué viene usted aquí? Bueno, vengo a hacer un sacrificio. ¿Está mintiendo? ¿No? Viene a hacer un sacrificio, pero no quiere, si él no quiere, no revela los detalles. Y también vengo a ungir a un rey. No, vengo a hacer un sacrificio y nada más. No va a revelar más detalles de lo que viene a hacer ahí. Una vez ahí, llame a Isaí al sacrificio. Esta es la orden que Dios le está dando. Llame a Isaí al sacrificio. Y después dice Dios, yo le voy a decir a quién ungir de esos hijos de este hombre. Instruido de esta manera, Samuel, ¿qué hace? Como un fiel servidor del Señor, le obedece y se pone en marcha, mis hermanos. Ahora sí, vamos al segundo punto. Ya Samuel se pone en marcha a Belén. Y vamos, mis hermanos, a los versos 4 al 10 del segundo punto, juzgando al libro por su portada. Y dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos de delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Samuel llega a Belén. Mis hermanos, mire, de Ramá a Belén habían como 16 kilómetros. Y allá va ese hombre obedeciendo al Señor. Uno ni siquiera quiere salir a la pulpería cuando lo mandan a comprar jabón. Y que no queda 1 kilómetro. Ahí va ese hombre obedeciendo al Señor 16 kilómetros o más o menos, pero obedeciendo a su Señor. Ahí venía con su cuernito lleno de aceite y venía con su becerrito para el sacrificio, obedientemente a lo que el Señor lo ha mandado. Apenas el profeta llega, los ancianos del pueblo lo reciben. Y esto de verdad demuestra ese respeto y ese honor que tenían estas personas ante Samuel. Recuerden que Samuel era una persona famosa, importante, el profeta del Señor. Entonces ellos lo honran, salen a recibirlo, le tienen respeto, pero salen con miedo, vienen con miedo. Y este es miedo, mis hermanos, de miedo, es que miedo reverente. No, o sea, tienen respeto al hombre, pero tienen miedo de algo. Yo me lo pensaba de esta manera, mira, este hombre no viene aquí muy seguido. Belén era chiquitita, era una aldeíta pequeñita, insignificante. Este hombre aquí no viene muy seguido. ¿Qué será lo que pasó? Es que es un profeta del Señor. ¿Será que viene a exhortarnos? Por lo general, cuando vienen a exhortarnos, hasta que se pone asustado, ¿verdad? Ay, ¿para qué se acercó? Peor aún, ¿será que este hombre viene a declarar un juicio sobre nosotros? Este hombre, mis hermanos, podían pensar ellos, este hombre es un profeta de Dios y nunca nada de que este hombre dice cae al suelo. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Entonces salen con miedo. ¿O será que Samuel está buscando refugio aquí, buscando paz por la situación que tiene con Samuel? Y ellos podían pensar en que Saúl podría venirse y atacarlos en venganza por hospedar a Samuel. Saúl, mis hermanos, más adelante ustedes van a ver cómo mata a un sacerdote porque le da pan a David. Saúl se había vuelto loco. La verdad, mis hermanos, es que salen con miedo. Él les dice, le preguntan, ¿venís en paz? ¿Viene usted en paz? ¿Todo está bien? Cuando nosotros preguntamos, ¿está bien todo? O sea, ¿qué está haciendo aquí? ¿Pasa algo? No hay nada que preocuparse. No voy a mandar un juicio sobre ustedes. Tranquilidad. Para tranquilidad de ellos, la venida de Samuel es pacífica. Viene a hacer un sacrificio al Señor. Y antes de hacer ese sacrificio delante de Dios,
en esa solemnidad, porque se van a encontrar con el Señor, deben purificarse. Purificarse, otra vez, mis hermanos, en una manera sencilla de entender, consistía en lavar sus ropas, bañarse bien, no tocar muertos, aquellas leyes levíticas, abstenerse de relaciones sexuales incluso. Tenían que estar limpios ritualmente porque iban a hacer un sacrificio al Señor. Allá como en Éxodo, ¿verdad? 19. De hecho, Éxodo 19 dice en el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus ropas y laven sus vestidos, perdón. Y el 15 dice, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. El Señor se iba a presentar a ellos. Era un Dios, es un Dios santo. Ellos tenían que estar limpios, preparados para ver lo que iba a hacer. Lo mismo en este sacrificio. Esa solemnidad de que era para el Señor el sacrificio. Los ancianos se tienen que preparar, tienen que consagrarse, tienen que prepararse, ¿verdad? ¿Para qué? Para ese sacrificio. Y Samuel consagra e invita a Isaí y a sus hijos a ese sacrificio también. Que fue como cuando a Saúl lo invitaron también allá en el capítulo 9, recuerdan, ¿verdad? Y lo sentaron a comer y hasta le dieron la mejor parte para que él, bueno, era algo así, porque iban a sentarse a comer. Ese era el honor que le estaba dando. Samuel estaba invitando a los hijos de Isaí y a Isaí. Y ya en privado comienza el casting. Pasa Eliab el mayor. Samuel ve a Eliab a la imagen y semejanza de quien ustedes ven a Eliab aquí. Eliab era imagen y semejanza de Saúl. Y de una, Samuel, mis hermanos, dice, aquí está el que Dios va a ungir. Ahora pregúntense, ¿por qué se fue tan fácil Samuel en esa finta? ¿Por qué otra vez? La Biblia nos dice lo siguiente, que el Señor le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. De nuevo, ¿quién era así? Saúl. Saúl era así. Samuel se maravilla de ver a Eliab alto, apuesto, y al verlo así dice, este es el hombre que puede llenar la armadura de rey. Un David, muchachito, que ya vamos a ver, no puede, de hecho hay una parte donde él no puede ni caminar con la armadura de Saúl. Este Eliab llena esa armadura para que salga a pelear por el pueblo. Y al verlo lo tuvo como rey. Este debe ser el que Dios ha escogido. Si ustedes se ponen a pensar quién más se ha ido en la finta por ver cosas bien bonitas y que después pasa algo terrible, Eva. Eva también se fue fácil en la finta, allá con esa finta allá en el jardín del Edén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Génesis 3:6. ¿Qué pasó después? Ahora, ¿por qué Dios no dijo quién era y ya para no meter a Samuel en semejante situación y ver aquí a Samuel como qué bárbaro Samuel, ¿verdad? Otra vez Samuel fallando. Mire, con Saúl le pasó lo mismo y ahora está fallando aquí. ¿Qué le pasa a ese hombre? Pero ¿por qué Dios no dijo y ya? Es David al que tenés que ungir para enseñarle al Samuel mismo cómo es que yo me baso, cuál es mi criterio, cómo es que yo elijo. ¿Recuerdan cómo había elegido el pueblo? Reyes conforme a las demás naciones. Samuel, yo le voy a enseñar que no es así como se tiene que elegir. Yo elijo, yo me baso en lo que yo veo adentro, no en lo externo. Nosotros, mis hermanos, los seres humanos, somos muy dados a escoger por lo que nosotros vemos inicialmente con nuestros ojos. Juzgamos al libro por la portada en los dos sentidos, ¿verdad? Si es muy cool, ese me gusta, esa me gusta. Pero si es todo humilde ahí, nada que ver, de una vez lo rechazamos, aunque no sepamos quién sea. Somos así. Y debemos poner mucho cuidado con eso, hermanos, porque déjenme ponerlo de esta manera. Nosotros vemos a alguien, por ejemplo, en la iglesia, una persona muy servicial, ¿verdad? Y eso está muy bien, eso está muy excelente. Pero ya solo con unas cositas que vemos, ya que lo quiere poner de todo. Pero no es así, ¿verdad? No indagamos en qué hay en él, qué hay en su corazón, qué es lo que lo motiva, por qué lo hace. Es por aparentar, es por amor al Señor, qué hay en su corazón. Por eso, es por lo que se le pide al Señor, de verdad, que cuando se eligen personas aquí en la iglesia, ¿verdad? Dios revele, que Dios nos dé y nos basamos con, ¿verdad? Nos basamos con lo que dice la Biblia, premisas bíblicas de cómo elegir.
porque Él es el único que conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. Y aquí ya vamos entrando un poquito, mis hermanos, porque tenemos hoy que examinar qué es lo que hay en nuestros corazones. ¿Cuáles son los parámetros, por ejemplo, con lo que nosotros medimos una iglesia? ¿Verdad? Si la iglesia es grande, blanca y se ve súper limpia, que no está mal, full de gente, uno llega a decir, o hay gente que dice, ¿verdad? Ahí se mueve el gran poder de Dios. De hecho, salen personas, ¿verdad? Como les había dicho la vez pasada, hablando ahí en un éxtasis, hablando en otras cosas, otros idiomas raros que no se entienden, ¿verdad? O porque danzaron, las mujeres de danza fueron geniales danzando, se movió el gran poder del Señor. Ahora existe una carajada que se llama la danza profética. Y las mujeres comienzan a danzar aquí, entonces un movimiento aquí, ese movimiento que hizo esa mujer va a generar algo en usted porque el Espíritu Santo algo está haciendo en esos movimientos. Entonces ahí dicen, esa es la iglesia, esa es la donde me tengo que ir. Mira cómo movía los palitos con las ropitas esas. Es ahí donde tenemos que ir, ahí es donde tiene que estar mi familia, porque ahí es donde toman en cuenta a los jóvenes, porque ahí es donde toman en cuenta mis decisiones, porque ahí es donde me oyen, porque ahí es donde yo puedo llegar y decir qué podemos y qué no debemos hacer, y entonces me ponen atención y lo hacen. Vieras que lo hacen. Esa es la iglesia donde debo yo estar. Pero no es siempre que medimos las cosas porque ¿será que ahí predican fielmente? ¿Será que ahí de verdad predican la palabra del Señor? No importa si es un chinchorro, pero ¿predican realmente a Cristo ahí? ¿Es aclamado el nombre del Señor? ¿Buscan su gloria en esa iglesia? Samuel, no se fije en lo externo, le dice el Señor. Ejemplo tiene con Saúl, lo externo yo lo desecho, yo no miro lo que ve el hombre. Esas características externas sorprendentes no definen a un buen rey. Dios lo que ve es el corazón. Ahora el corazón, otra definición básica y sencilla para que entendamos un poquito. ¿Qué es eso del corazón? Dios no ve el corazón, ese músculo ahí que plup, plup, y tira sangre. ¿Es eso lo que ve? O ese que nosotros vemos normalmente, ese rojito que mandamos en WhatsApp. ¿A qué se refiere con corazón? Simplemente se refiere a lo interno de la persona. Esa vida espiritual que incluye nuestras emociones, que incluye nuestra razón, que incluye nuestra voluntad. Esas acciones, mis hermanos, que fluyen del corazón y que salen a lo externo. Eso es lo que ve el Señor. Dios busca a alguien obediente a su palabra. Alguien que lleve a cabo su plan redentivo fiel, de una manera fiel y de una manera obediente. A quien Dios escoja, entonces Dios lo va a capacitar para dicha tarea. Probablemente ustedes tienen la mente ahí, pero ¿quién tiene el corazón? ¿Quién tiene un corazón así? Como Dios ve que yo tengo un corazón bueno, pero si mi corazón es malo, ¿cómo es que Dios elige un David? Isaías 66:2, ya lo vamos a ver. Pero miraré, dice el Señor, pero miraré aquel que es pobre. Miren de nuevo, miraré, no mires. Porque yo miro el interior, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Se acuerdan cuando Samuel les trajo a Saúl? Aquí está Saúl, le dijo al pueblo. El pueblo se alegra, venga un hombre altote, guapo. Y yo les había dicho desde aquí, el pueblo, mis hermanos, cuando vieron a Saúl ahí grande y guapo, esos parámetros son los correctos de un rey para el ojo humano. Ese es, él llena esa medida del rey que nosotros necesitamos. Pero se preguntó el pueblo, hombre Samuel, paremos un momento, espérese un momento, está lindo, está alto, pero dígame una cosa, Samuel, ese hombre sigue a Dios como lo sigue usted. Preguntaron eso. Uno no lee que el pueblo haya preguntado eso. Ama a Dios, lo obedece a Dios como lo hace usted. ¿Tiene en alta estima la ley de Dios, Samuel, ese hombre? Imagínense, no preguntaron, y nosotros muchas veces es así. Nos vamos de una vez por lo que nosotros vemos. Nosotros nos dimos cuenta que más bien ese Saúl fue rechazado. ¿Por qué? Por desechar la palabra del Señor. Él me desecha a mí, él no me sigue, él se fue en pos de él. Yo lo rechazo, yo no lo quiero y me he provisto uno mejor. Y no mejor en guapura, porque David sale que también era rubio y guapo. Uno mejor, porque tenía un corazón conforme al del Señor. Eliab y los demás hijos de Isaí cumplen con lo que Dios pide. Quizás externamente al ojo humano cumplen más de lo normal, ¿verdad? Sí, cabe en esa armadura. Eliab es inteligente, el otro es súper ágil, el otro corre.
súper rápido corriendo, entonces puede avisar a Israel que lleven más tropas. Alguna cualidad tenían ahí, pero no la ve el Señor. Él ve lo interno y ante los ojos del Señor estos hombres quedaron cortos. No son conforme a mi corazón o al que tenía para elegir. Es a David, dice los versos 8 al 10. Entonces llamó a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Noten, no lo ha escogido el Señor. Lo ha mirado y ha dicho: no, este no es. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. 7 de estos hombres han desfilado en un casting ahí enfrente del gran profeta de Dios Samuel, ante el ojo clínico de Dios principalmente, pero Jehová no los ha elegido. Samuel no sabe si Isaí tiene más hijos, pero por Samuel 17:12 nosotros damos cuenta que son 8. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el hijo que falta? Dios me mandó a ungir uno específicamente de la tierra de Judá, de Isaí, allá en Belén. Si estos 7 no son, ¿dónde está, Señor? Vámonos entonces ahora al punto 3. David, el pastorcito conforme al corazón de Dios. Vamos entonces de los puntos 11 al 13 y dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. La primera vez que se menciona a David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Probablemente, mis hermanos, esto que puse aquí, David, el pastorcito conforme al corazón de Dios, nos pone a pensar: ¿cómo es la cosa, David? Pero nuestro corazón es engañoso. ¿Cómo es que David ya viene con un corazón así? Ya viene David con un corazón listo para obedecer al Señor. Jeremías 17, del 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Anteriormente yo les dije que cuando Dios elegía a alguien, Dios mismo se encargaba de darle. Dios se encargaba de capacitarlo o equiparlo con lo necesario a esa persona para la tarea que el Señor lo había encomendado, ¿cierto? Aquí ya les voy a traer la tranquilidad de ver qué pasa con David. Dios no elige, mis hermanos, no elige por la virtud en una persona, porque no hay. Mis hermanos, más bien a pesar de nuestro malvado corazón, Dios elige a ese David y pone en él su corazón. Dios pone su corazón en David. ¿Para qué? Para efectuar y hacer lo que Dios quiere que él haga. ¿Sí entendieron? Dios es quien toma la iniciativa, ve a quien ha escogido y Dios mismo es el que tiene que darlo. ¿Por qué? Porque nosotros de ninguna manera podemos hacer nada en nuestro corazón para generar fe, para generar virtud, para generar nada, absolutamente nada, solo maldad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios elige y yo lo voy a capacitar. Dios pone su corazón en David para que David ahora ¿qué? Ahora sí pueda servirle. Porque ¿cómo le va a servir con un corazón como el que dice Jeremías? ¿Cómo le va a servir con un corazón que no es conforme al del Señor? Quiere ir conforme al mundo, conforme a sus pasiones. Entonces Dios tiene que venir, elegir a David para poner ahora su corazón en él y David ahora sí pueda servirle. Pero ahora pueda David utilizar su voluntad para el Señor, su vida para la gloria del Señor, conducir sus deseos y su obediencia a Dios completamente. Pero primero Dios tiene que poner algo en David, ese corazón. Y de ahí es donde viene que David es conforme al corazón de Dios. ¿Por alguna virtud en David? Nada. Es porque Dios miró a David, quiso en su voluntad, en su misericordia, en su gracia, y en él poner su corazón para hacer lo que Dios quiere que David haga. Por eso es que David es conforme al corazón de Dios. Por eso es que los creyentes somos conforme al corazón de Dios.
Es por virtud de Dios solamente, absolutamente nada. Si por mí fuera, yo seguiría perdido en mis pecados, deleitándome en las pasiones y en las carnalidades de este mundo. Pero Dios quiso, de pura gracia, poner su mirada en mí y en cada uno de nosotros y poner un nuevo corazón en nosotros. ¿Para qué? Para seguir siendo esas personas rebeldes, desobedientes y malas y que seguimos en nuestros deseos. No, para obedecerle a Él, para luchar contra el pecado y vivir para su gloria. Es por eso que David es conforme al corazón de Dios. Se duele por el pecado. Este hombre se duele por el pecado. Ustedes lo van a ver y pueden leer Salmos. Se duele genuinamente por el pecado. No pone excusas. No pone excusas ese hombre, como el Samuel. Ahora hablábamos con Arles, estamos hablando con Arles y Paola, le decíamos, esas excusas, estar culpando a los demás, es del diablo. Así era Saúl. Eso sí es el Saúl. Pero David es conforme al corazón de Dios. Clama a Dios, depende de Dios constantemente. Y ustedes lo van a ver a ese hombre. Dios, aquí estoy. Yo necesito su ayuda. Además, este David obedece a la palabra del Señor, no la desecha, no la tira tras sus espaldas. De hecho, yo les había leído hace tiempo, ¿verdad? Que la grandeza de David nunca está en su poderío militar. Nunca está en su poderío militar como rey, sino en esa comunión con Dios que lo lleva a ser sensible al pecado. Más cerca, entre más cerca de Dios, decía Sproul, usted va a ser más sensible al pecado. Más lejos de Dios, mis hermanos, usted se cauteriza por completo. Ahora la pregunta que yo le puedo hacer aquí es, ¿dónde está entonces puesto nuestro corazón? O la otra es, ¿ha puesto Dios su corazón en nosotros? ¿Está puesto nuestro corazón en Dios? ¿Ha puesto Dios su corazón? ¿Ha puesto Dios un nuevo corazón en nosotros para que entonces nosotros podamos estar poniendo nuestra mirada, nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo? ¿O está puesto en las cosas de este mundo? Porque miren, mis hermanos, de nuestro corazón es de donde fluye quién realmente nosotros somos. Si nuestro corazón está en las cosas de este mundo, pues nosotros necesitamos un nuevo corazón. Una cirugía que lo quita y que Dios nos dé un nuevo corazón. Ese corazón que sea conforme a Dios. Y necesitamos clamarle a Dios que quite ese malvado corazón. Nos dé uno nuevo. Pero si nuestro corazón, mis hermanos, de verdad está en el Señor, es porque Él es el que nos lo ha dado, es el que ha llegado, Él ha tomado la iniciativa en poner ese corazón que lo ame a Él, que se deleite en Él, que viva para Él, que se duele por el pecado, que detesta el pecado, que tiene lucha constante con el pecado. Debemos pedirle al Señor que quite, sí, mis hermanos, que hay todavía pecado remanente en nosotros, que lo quite con su poder, que quite esas cosas del mundo que todavía nos agobian y darnos entonces un corazón más limpio, un corazón, un recto que vaya y que busque constantemente obedecer al Señor en todo. Ahora, mis hermanos, miren, entendido esto, ¿qué es esto? Conforme al corazón de Dios. Para que no se les olvide, Dios pone la iniciativa, Dios elige a la persona y Dios le pone en su corazón. ¿Para qué? Para que haga la tarea que Dios le ha pedido que hagamos. No vamos a poder glorificar a Dios con un corazón que no ha sido circuncidado. Entendido esto, queda un hijo. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mis hermanos, miren, David es el menor de todos. No lo convocaron para nada. No era como muy importante. Hay un hermano que decía que era como un don nadie. Así que allá está dándole de comer a las ovejitas, las está cuidando porque es un pastorcito. De inmediato a nosotros se nos vienen conexiones. Hay muchos paralelos aquí. Hay mucha tipología en el Señor, en David del Señor Jesucristo. Uno puede recordar que el mayor servirá al menor, que era pastor de ovejas. Ese oficio era bajo. Ese oficio, mis hermanos, era algo humilde. Olía feo probablemente el David de estar cuidando a las ovejas. Y nosotros vimos que Dios atendía a los humildes, que Dios miraba a los humildes, pero miraba de lejos a los altivos. De paso, a mí me gusta también cómo dice que apacienta a las ovejas. Aquí lo que lo tenemos es un pastor, que pronto, mis hermanos, se convertiría en el dueño de otro rebaño, de otras ovejitas que Dios que le va a poner ¿a qué? A que las guíe conforme a la palabra del Señor, que las va a apacentar, como lo hizo ¿quién?
nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay más paralelos, más tipología ahí de David que nos lleva al Señor Jesucristo. Dice el Salmo 78, 71. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Nosotros vemos estas cosas y decimos, nosotros vemos esto y vemos estos paralelos y decimos, sí, David tiene que ser. Ese es el que Dios ha ungido para que sea el rey. Pero Isaí ni siquiera lo consideró para absolutamente nada. Ahí solamente pasó a sus 7 hijos y de David, déjalo allá cuidando las ovejas. Yo no creo que Samuel, el gran profeta del Señor, vaya a elegir a ese muchachito que probablemente tenía unos 10, 15 años. No creo que vayan a elegir a David para eso. Estos son los hombres que yo tengo aquí, hombres que pueden llenar ese traje de rey. Hermano, no lo consideraron ni para el sacrificio ni para comer. En el casting no pasó David, no se sentó a comer. Bueno, ahí en la cena no había sido considerado. No sabemos por qué, quizá por su juventud, juzgando de nuevo el libro por la portada. Ese Davidcito no, allá es un pastorcito, está chiquito todavía. Entonces no. Jamás, mis hermanos, cabría en la mente de Isaí o de sus hermanos que ese jovencito llegaría a ser el rey de la nación, del pueblo de Dios Israel. Tráiganlo, dice Samuel el profeta. No los vamos a sentar a comer al sacrificio hasta que él venga. Y a Samuel se le hace caso. A Samuel se le hace caso. Van a llamar a David. Y llega aquí. Llega David y tenemos unas descripciones. Como le digo, Dios se buscó uno mejor que Saúl y no precisamente da ahí las indicaciones de cómo era David. Porque me busqué uno más guapo que Saúl. Me busqué uno más, no, se buscó uno mejor, conforme a su corazón. Las descripciones que están ahí, yo cuando me ponía a pensar, yo decía, era rubio con los ojitos hermosos. Entonces yo me imaginaba a Arlitos. Era ahí castañito con los ojitos azules. Esos ojitos que nosotros nos tapamos con estos, ¿cómo se llaman? Lentes de contacto. Porque los tenemos azules. Esos ojitos hermosos. Yo me imaginaba así, de 10, 15 años. Imagínense, un chiquito. ¿Cómo va a ser rey? ¿Cómo va a ser rey ese muchachito? No porque David fuera puesto lo eligieron, sino porque ya Dios había decidido elegirlo a él y poner su corazón en él. Levántese y úngelo inmediatamente, Samuel, porque no es conforme a los demás reyes de las naciones, no es como es Saúl, es un elegido mío. Entre las ovejas, de lo impensable, de ahí lo sacó el Señor, como dice ese salmo. De ahí sacó Dios a su rey y fue ungido ahí entre sus hermanos y de su padre también. Dice 2 de Samuel 7:8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Eso nosotros lo sabemos porque ya lo hemos leído en la Biblia y sabemos que era David. Pero wow, ahí estaba. Dios había decidido elegir a Davidcito para utilizarlo para salvar a su pueblo Israel. Aquí los comentaristas dicen que se menciona por primera vez el nombre de David, que significa amado, sobre quien vino el Espíritu Santo, ¿verdad? De una manera continua. Dice, muy importante, mis hermanos, aquí es notar que en los jueces el poder del Espíritu Santo vino de una manera intermitente, así lo veo yo, vino de una manera intermitente, los llenaba de poder, los empoderaba, ¿para qué? Para librar, pero después de que los libraba, y pues ya o moría aquel juez y el pueblo seguía haciendo, y Dios capacitaba a otro hombre para que los volviera a librar. Pero de hecho lo mismo pasa con Saúl, Dios, su Espíritu descendía para capacitarlo para esa tarea y vencer. Pero es que aquí con David, mis hermanos, el Espíritu es continuo. Es continuo en David. Más, si ustedes ven, Dios quitó, a David le dio su espíritu, pero a Saúl se lo quitó ahí en el verso 14, que vamos a leer, si Dios lo permite, la otra semana. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En cambio en David, ahí está ese espíritu de Dios que continuamente lo va a estar capacitando para guiar y liderar a su pueblo. Cumplida la tarea de Samuel, se regresa a su casa. Y quizá me lo imaginaba yo con una sonrisa de satisfacción, entendiendo ahora sí
¿Cómo es que Dios elige? Y si Dios elige, lo ha hecho bien. Porque todo lo que Dios hace, dice Marcos, lo hace bien. Todo lo ha hecho bien, decían. Lo mismo acá. Se puede ir con una sonrisa de satisfacción. Ha quedado un rey, de verdad, en Israel. Si estaba preocupado, lamentando a Saúl, preocupado por qué va a pasar con la nación, Samuel puede ir a descansar tranquilito a su casa allá en Ramá. He terminado con esto, mis hermanos, y tengo unas preguntas. Espero que vayan como flechas dirigidas al corazón. Y son estas. ¿Es usted, mi hermano, ese tipo de hombre o mujer que Dios mira? ¿Es usted ese tipo de hombre o mujer que toma en serio la palabra de Dios? La otra pregunta es, ¿está usted de verdad tomando en serio la palabra de Dios que usted constantemente lee? Es la palabra de Dios, lastimosamente para muchos, un testimonio en contra. Somos nosotros, o tenemos un corazón nosotros, conforme al corazón de Dios. Mira ese corazón, Dios. ¿Qué ve cuando el Señor ve ese corazón? ¿Está usted obedeciendo lo que hay acá en la palabra de Dios? Sugel decía, mis hermanos, y esto hablando de los líderes y los predicadores de las iglesias, que muchas veces el ser fiel a la palabra de Dios es buscarse problemas. Es buscarse problemas. Hermano, mire, es mejor que le bajen un tonito a esas predicaciones que ustedes tienen ahí porque son muy fuertes. No predique mucho del pecado, ya basta. Mire, ponga un poquito de sabor a eso. No predique tanto de la condenación. Mire, la gente se le puede ir, que se vayan, porque aquí nosotros tenemos que serle fieles al Señor. Meta danza, meta mimo. Eso va a entretener a los jóvenes, como les decía ahora. Meta danza, meta mimo, meta algo que entretenga. Porque ¿sabe qué? Esa predicación a la gente la hace dormirse. ¿Qué ve Dios, mis hermanos, en nuestro interior? ¿Qué está viendo Dios en nuestro interior? Porque a eso usted no se le escapa. Usted puede engañarnos a nosotros, pero ¿qué está viendo Dios en nuestro interior? Y yo voy a seguir martillando con esto. Voy a seguir martillando con esto y ustedes lo pueden poner en otros ámbitos de su vida. ¿Qué ve Dios? O pregúntese si ¿se complace Dios conmigo cada domingo? Cuando usted sabe claramente que es el día del Señor, es el día que el Dios soberano, el precioso, el digno, que debe ser alabado, bendecido, adorado, y nos convoca a nosotros, miserables, que no deberíamos ser convocados por Él, porque esto es una invitación magna, preciosa, solemne. Me la está haciendo el Dios, el Señor y dueño de toda la tierra. Y que usted sabe muy bien que Él ha elegido un día para celebrar que Él resucitó de los muertos y que venció sobre la muerte y que yo he vencido en Él. Que esa victoria también es mía. ¿Qué ve Dios cuando usted sabe esas cosas? Le manda que venga a adorarlo y usted decide desechar su palabra. Hoy no. Hoy no, Señor. Sí, yo sé todo lo que usted me está pidiendo hacer, pero no. Hoy no, no quiero. ¿Qué ve Dios? Por muy buenas intenciones, es que yo estaba intentándolo, pero es que tal y tal cosa. ¿Qué ve Dios en su corazón? No ponga excusas. ¿Qué ve Dios en su corazón? ¿Va a aceptar Dios la excusa que usted le va a poner? Él lo conoce todo. Miren, mis hermanos, no hagamos a Dios tonto. No lo hagamos tonto. No caigamos en ese error. Más bien tenga cuidado con eso. Usted se está engañando a usted mismo. Puede engañar a los demás, puede engañarnos a nosotros, pero no al que tiene ojos como de fuego. A ese nunca. ¿Estamos siendo cristianos de corazón? Ahora, mis hermanos, cristianos de corazón no significa que vamos aquí a venir los domingos y comenzar a sacar palabras puritanescas. La gracia de Dios y la misericordia abundante y todopoderosa el Señor esté con usted, hermano. ¿Cómo me le va? Si estamos siendo cristianos de corazón conforme al corazón de Dios, estamos dejando que Dios nos domine, que Dios tome control sobre nosotros, que nos domine por completo para hacer lo que Él quiere, que es darle la gloria a Él y disfrutar de Él. ¿O estamos siendo dominados por este mundo? Estoy siendo dominado por mí mismo, porque yo me he puesto como mi Dios. No queremos entregarnos, estamos siendo dominados por mí mismo, entonces que no queremos entregarnos a Él. Entonces comenzamos a vivir de puras apariencias. Pero de nuevo, Dios conoce el corazón. No se escapa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Todos. Tenemos que arrepentirnos y no excusarnos. Eso no vale. A Saúl no le valió eso.
pedirle perdón, clamarle a Dios que ate esa voluntad santa a la nuestra, a la suya, a la mía. ¿Para qué? Para obedecerle fielmente. ¿Por qué se iba exiliado Israel? Por ser un desobediente. Por eso lo mandaban exiliado a Israel. Entonces tenemos que examinarnos. ¿Es mi corazón conforme al Señor? ¿O es conforme al de este mundo? Malo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Pregúntese, ¿estoy siendo sensible al pecado cada día más? ¿Amo más la palabra del Señor? ¿Quiero obedecerla? ¿Lucho por obedecerla, por vivir para el Señor? Clamo a Dios por el arrepentimiento. Mi pecado siento mi pecado constantemente. Cualquier cosa ahí que peca contra el Señor la siento, me duele. Amo su palabra y la obedezco. Hermanos, hay un peligro. Nosotros nos podemos ver como cristianos, pero la pregunta es, ¿soy de verdad un cristiano? Como decía el himnito que cantamos, ¿soy un cristiano de corazón? Tal vez el himno no decía así, ¿verdad? Solo cantaba, quiero ser cristiano de corazón. Anhelo ser cristiano de corazón. Quiero ser limpio. Alguien puede decir, pero no es tan fácil obedecerle al Señor. No es tan fácil esta vida cristiana. Tiene tantos baches, cuesta caminar en esta vida cristiana. Miren, mis hermanos, al que Dios ha salvado, al que Dios ha puesto su corazón ahí, lo ha capacitado para que pueda caminar la vida cristiana conforme a lo que Él dice. Sí, van a venir momentos difíciles, como decía ahora Joan, pero es que el cristiano se agarra tanto del Señor. Vea, Samuel tenía miedo. Pero aquí voy, Señor. Yo confío en lo que usted está haciendo. Ananías, vaya allá. No lo voy a hacer. Tengo que hacerlo, el Señor me lo ha pedido. Dios nos capacita, nos da la fuerza, nos ayuda. No llegan a ser para nosotros de ninguna manera sus mandamientos gravosos, pesados, difíciles de llevar. ¡Ay, qué vida cristiana más dura! Sí, a veces lo decimos vacilando, ¡ah, qué duro! Pero mi hermano, no son gravosos. Sus mandamientos son deleitosos porque usted desea con el alma cumplir, hacer lo que Dios le pide. ¿De qué sirve también tener, mis hermanos, una teología inmensa, un montón de conocimiento, o estar leyendo, estar estudiando para comenzar a aprender y solamente para saber si mi corazón no está haciéndolo para conocer al Señor y saber cómo lo voy a adorar mejor? Y ahí nos están dando una enseñanza de esto. La mente o el hombre centrado en Cristo. Y Él es el que nos dice cómo es que tenemos que adorarlo. No me quiero desviar ahí porque ya eso Arlen lo tiene ahí. ¿Cómo te debo adorar, Señor? Porque puedo estar haciéndolo mal. Y no quiero hacerlo porque yo quiero hacerlo como usted lo dice. Nosotros hemos visto, mis hermanos, de verdad, en la iglesia a lo largo de los años, hombres con un conocimiento espectacular, externamente imbatibles. Si usted se pone a tratar de hablar con ellos, hombres guau, pero no guau ante los ojos del Señor, con un corazón alejado, malo y perverso completamente delante del Señor. ¿Cuántos hoy en día también, mis hermanos, están viviendo una vida de pecado mundana, engañándose? Que porque una vez fueron a la iglesia, ¿verdad? Y después se apartaron, pueden vivir ahora en pecado como quieran, pero Dios conoce mi corazón. ¿Y saben qué citan? 1 Samuel 16:7. Pero Dios conoce el corazón. Dios sabe cómo es mi corazón. Ah, caramba, pero si nosotros ya vimos que Jeremías dice otra cosa. Dios conoce mi corazón. Yo estuve en la iglesia, pero ahorita ando apartado. Sí, en la confesión nosotros tenemos, mis hermanos, que muchas veces Dios va a entregar a sus hijos y los va a hacer que terriblemente sufran. ¿Para qué? Para que vengan arrastrados a Él, y a otros los entrega por completo. Pero estas personas, mis hermanos, es una cobija que utilizan para seguir en sus pecados. Dios conoce mi corazón, no me juzgue. Él sabe que yo lo amo, dicen, pero con sus hechos lo niegan. Esas personas necesitan ser guiados a la verdad, necesitan ser alimentados de la verdad del Señor. Van a Cartago con un exterior espectacularmente devoto, pero su corazón está lejos de Dios. Y eso pasa también acá en la iglesia. Porque nosotros podemos venir cada domingo bien devotos y puritanescos y teólogos, con un corazón apartado de Dios. David, mis hermanos, nos recuerda que Dios lo eligió para poner su corazón en él, lo ungió capacitándolo para la tarea que tenía de ahora en adelante como rey de Israel. Guiar, cuidar, proteger y salvar a ese pueblo. David es la sombra, el tipo de aquel que habría de venir. Y ese es el Señor Jesucristo.
el Hijo amado de Dios, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el menospreciado que vino a este mundo a salvar a su pueblo del peor enemigo que nosotros teníamos, es el pecado. Dios, mis hermanos, se proveyó del mejor, y no estoy hablando de David. Dice Ezequiel 34, del 22 al 24, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Esto, mis hermanos, se cumple en el Señor Jesucristo. Ese es Cristo, ese es nuestro pastor. Él es el que nos salva del pecado, que pone un nuevo corazón en nosotros. ¿Para qué? Para vivir para Él. Esto se cumple en Él. Ese misterio del Señor Jesucristo que viene en la historia se cumple en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, ha sido revelado plenamente en el Señor Jesucristo. Entonces, mire, teniendo nosotros este conocimiento tan amplio de quién es nuestro Salvador, y teniendo un conocimiento y diciendo, sí, yo soy un creyente, Dios ha puesto un corazón nuevo en mi vida, no podemos nosotros de ninguna manera seguir echando atrás su palabra, desobedeciendo su palabra. Usted sabrá en qué lo está haciendo. Usted sabrá en qué está desobedeciendo al Señor por seguir haciendo lo que usted quiere. Por eso, mis hermanos, debemos seguir siendo fieles, obedeciendo su palabra aquí, predicándoles a ustedes, aunque les moleste o no. Eso que está diciendo, que otra vez lo está repitiendo, que esto y que el otro, ya me cae mal con eso. No importa. Yo y los que nos paramos aquí tenemos que seguir siendo fieles, porque le van a llamar. El Señor va a llamar a los pastores a decirle, ¿qué pasó con esos dos que usted nunca les estorbó? La sangre sea sobre su cabeza. Por eso ahí andan. Y por eso estamos desde aquí, mis hermanos, diciéndole, obedezcan al Señor. No se metan en problemas, no nos metamos en problemas con el Señor. Hermanos, podemos vivir la vida cristiana plenamente y vencer en cada una de las situaciones difíciles que aparezcan solo y únicamente si usted tiene a Cristo con usted de su lado. Él es el que, si usted tiene un corazón conforme a Él. Tenemos que seguir siendo fieles. Que Dios, mis hermanos, de verdad nos dé a nosotros cada día más un corazón conforme a Él, y que eso se comience a reflejar genuinamente en nuestro andar con el Señor. ¿Es usted una oveja sin pastor que va directo al acantilado, a la destrucción eterna? Entonces yo le digo, venga hoy al Cristo que usted acaba de escuchar, que salva a sus ovejas, que las apacienta, las alimenta con su verdad. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Venga al príncipe de los pastores, derrame su corazón malvado y malo delante de Él en arrepentimiento. Clámele por un arrepentimiento genuino, que Él le dé la fe, clámele por la fe, que le dé un nuevo corazón para vivir para Él, para su gloria, lo que quede de vida en esta tierra, que puede ser hasta mañana, mi hermano. Oremos. Dios eterno y santo, yo le pido, Señor bendito, que utilice esto para que cada uno de nosotros aquí nos examinemos diariamente, esa tarea tan dura de examinarnos diariamente y ver que hay muchas maldades en nuestra vida, Señor. Hay muchas cosas que menospreciamos, hay muchas cosas que desechamos, hay muchas cosas que ni le ponemos atención, porque muchas veces sabemos que estamos pecando, pero no queremos arrepentirnos o no queremos clamarle por el arrepentimiento de eso. Yo le suplico, Señor bendito, que nos auxilie, que nos ayude, que nos perdone de nuestros muchos pecados, que son muchos, que tenga misericordia de nosotros, Padre Santo, y que nos ayude cada día a confiar más en su precioso Señor Jesucristo, que padeció por nosotros en una cruz para librarnos del pecado y darnos un nuevo corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén.